Han pasado 3 años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían. Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo, sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Pasaríamos toda la noche jugando. Ellos lo sabían, yo no debía haber estado ahí esa noche, mi amigo debió estar solo. Ellos lo habían observado por días, como hacen siempre, y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad, aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche. Pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente, sin que tú te percates de su presencia. Y esperan la noche en que su víctima esté sola, es en ese momento cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 p.m. a su casa. Sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen rato jugando, el tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies, nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas, se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. ¿Crees que tus padres hayan regresado? Le pregunté, a lo que él respondió que sus padres regresarían hasta el día siguiente, por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Quién está ahí? Comenzamos a preguntar, nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos, ¿quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar, era una costumbre suya. Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento, nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas, tienen muchos métodos. Pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches esta noche, no abras. Trata de ignorarlos, trata de dormir, mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas. Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien, tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma, pero él tenía esa expresión, estaba tan asustado como yo, lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien ahí afuera, tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó, provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro y yo lo puedo corroborar. La voz era la de su madre. Hijo, por favor ábreme, tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto, estamos muy lastimados, por favor, abre, ayúdanos. Al escuchar esto mi amigo solo retrocedió un paso.
Aún puedo recordar esa expresión en su rostro, estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos ni sabíamos qué hacer. Hijo, por favor, abre, ¿qué esperas? Necesitamos tu ayuda. Sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos, después él se volteó lentamente, y me dijo: esos realmente son mis padres. Necesitan ayuda, abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. ¿Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría? ¿No se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, me dijo. Tú los escuchaste, esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pudo ser el miedo que me invadía, pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y les conté lo sucedido, llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen, creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico, alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán, y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia, debe ser parte de su macabro juego. No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. Aproximadamente, hace unas 3 semanas, me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación extraña, esa sensación de que alguien o algo te observa. A causa de esto me despertaba todas las noches, mi reacción eran siempre sobresaltos y unos extraños escalofríos que recorría todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto, y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño, pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche cuando me desperté no me sobresalté, sino abrí mis ojos lentamente hasta que por fin lo vi, era el rostro de un ser humanoide con unos grandes y penetrantes ojos verdes fosforescente, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande con dientes enormes como los de un sabueso que formaban una mueca muy rara, tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara y parte de su cuerpo, también contaba con unas enormes manos esqueléticas como si fueran garras que se recargan sobre mi ventana. Fue solo unos 2 o 3 segundos lo que lo vi antes de que se alejara de mi ventana y se agachara y se perdiera completamente de mi vista. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice me acerqué a mi ventana lentamente con el afán de verlo una vez más, pero antes de llegar a mi ventana un temor me invadió y le grité a mis padres, los cuales acudieron a mi llamado, y cuando les conté lo que había visto, solo se vieron entre sí. Mi papá se asomó por la ventana verificando que no había nada, después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándose de que desperté a mi hermano menor. Claro que a mis 17 años mis padres no me hicieron tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así?
Después de lo que había visto no pude dormir en varias noches, cada ruido o sombra me alteraban bruscamente y me mantenía en alerta toda la noche, solo pensar que ese ser fuera a aparecerse de nuevo me aterraba tanto que sentía como mi cuerpo temblaba y sudaba con el solo hecho de ver la ventana, pero fue hasta que ayer en la tarde-noche, que después de mucho trabajo en la escuela y los estudios para mis exámenes finales, además del intenso calor que hacía, que me quedé profundamente dormido. Fue un ruido el que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas, fue sin duda una especie de pisadas como pies descalzos en un suelo de mosaico, unas pisadas tan fuertes que me despertaron, y cuando fui abriendo mis ojos las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen moquillo. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza, pude verlo de nuevo, era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana, pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto por la ventana, cosa que me causó un horror que no puedo describir ni siquiera en palabras. Medía un poco más de 2 metros y se veía espantoso, horrendo, ante la poca luz que entraba a mi cuarto por mi ventana del poste de luz de la calle pude verlo delgado y mórbido, era abismal lo que estaba frente a mí, quise gritar, pero no pude, me quedé anonadado y no pude hacer más que verlo salir en un completo silencio y temblando de pánico que sentía solo con verlo. En cuanto se marchó, me quedé sin palabras, solo reaccioné cuando sentí como unas lágrimas se deslizaban en mi rostro, me paré lentamente y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta sentí una humedad en mis pies descalzos que casi hacen que me resbalara y cayera de espalda. Al prender la luz mi sorpresa fue aterradora cuando vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de la puerta, llamé a mis padres, pero no tuve respuesta alguna, al abrirla di un grito al ver un charco ligeramente más grande que recorría todo en el pasillo, y al final de este charco se encontraba mi madre, me acerqué muy lentamente hacia ella temblando, y con mis ojos empapados en lágrimas, y al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo di un grito tan fuerte y profundo que sentí que retuvo en cada rincón de mi casa, pues mi madre ya no era nada de lo que recordaba, su mandíbula junto con su garganta y pecho ya no se encontraban, solo era un cascarón vacío, y alrededor de ella se encontraba un enorme charco de por todas partes, incluso del techo caía grandes gotas de sangre, con lágrimas en mis ojos corrí hasta su habitación solo para encontrar a mi padre muerto recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado de rojo, el cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado y sus intestinos se encontraban en sus pies, su rostro parecía haber sido arañado pues sus ojos salían de sus cuencas y la piel de la cara le colgaba, además le faltaba el brazo derecho. Al ver tal cosa sentí un mareo muy grande que casi me desmayo, pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envueltos en lágrimas y casi sofocado por el nudo que tenía en mi garganta, resbalé en el pasillo con la sangre de mamá, y al pararme toda mi ropa estaba cubierta de su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta, ¿cómo es que no escuché nada de lo que pasó? Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años y al abrir la puerta encontré solo una plasta rojiza y rosada en su pequeña cama con uno que otro hueso saliendo de esta y vi su pequeña cabeza de mi hermanito que ya hacía al lado de su cama, yo solo grité y me alejé de allí con dirección al teléfono, pero en la sala había un completo desastre como si alguien estuviera buscando algo, no distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre con lo que parecía ser un cuchillo muy grande al lado de un par de tripas regadas por la sala. Entonces escuché un ruido que venía de mi cuarto, era la ventana. Pensé, pero no había olvidado cerrarla, eran unas enormes pisadas y un golpeteo muy fuerte, tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena que más bien parecía bodega, la cual atoré con una escoba de madera y me quedé allí sollozando mientras abrazaba mis rodillas y pensando por qué a mí no me había matado. Alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como de un animal, un quejido que logró devastar la poca cordura que me quedaba. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba me despertaron, no supe qué hacer, creí que esa cosa me había encontrado y me mataría, solo sostuve el cuchillo muy fuerte y empecé a llorar y a gritar, fue mi culpa, yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron abrir la alacena, por el miedo de los golpes casi vieron a uno y me sacaron de allí bruscamente, había una patrulla, yo me encontré desconcertado sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraron manchado de sangre y con un cuchillo en las manos, que casi hería un policía cuando me sacaron de la alacena y que toda la casa tiene mis huellas y pisadas con sangre, además de que grité que fue mi culpa, pero le juro, señor juez, que esa es toda la verdad, por favor no me mande a prisión, no lo haga, se lo imploro por Dios, le juro que yo no fui.
Fue lo que se asomaba por mi ventana. Acabas recién de haber cenado y estás solo en tu hogar, entras al baño, todo normal, no hay nada de qué preocuparse, tomas una ducha, de hecho toda la noche ha sido muy silenciosa, terminas de bañarte, te vistes y vas a tu habitación, ya bien de noche, van a ser las 12 de la noche, todo este día has estado solo, pues tus padres tuvieron que salir y regresarán hasta mañana, pero está bien, te la has arreglado bien todo el día y no hubo ni un solo problema. Crees que ya es hora de dormir, pero la verdad es que aún no tienes nada de sueño, así que decides vagar por la web un rato, a pesar de estar solo tienes ganas de algo de terror y suspenso, así que decides ponerte a buscar vídeos o lecturas de cosas paranormales que esperas que te asusten un poco, ves varios vídeos y lees todo tipo de historias de terror que encuentras, por fin te comienza a invadir el sueño, así que decides que ya es hora de dormir, el reloj marca cerca de las 3 de la mañana, así que ya cansado de leer y completamente sugestionado, decides ir a la cama. Pero qué mal, el interruptor de la luz está al lado de la puerta y tu cama está hasta el otro lado de la habitación, después de haber leído tantas cosas sobre esas criaturas que se esconden en la oscuridad y de pronto acechan en cualquier parte de tu habitación, en todas esas leyendas e historias, tu habitación parece realmente grande, pero bueno, no tendría sentido dormir con la luz encendida hasta que amanezca, aún así nada te garantiza que esas criaturas no te atraparan de todas formas, así que decides apagar la luz. De pronto todo está oscuro y en la oscuridad tú te sientes completamente indefenso ante todos esos seres de las historias que podrían estar ahí ocultos sin que puedas verlos y que según los relatos son capaces de cosas tan atroces como mutilaciones y más cosas que no quieres recordar, así que lo único que puedes hacer es correr rápido hacia tu cama y dar un gran salto, por fin estás en tu cama y te aseguras de cubrirte completamente con las cobijas y que ninguna de tus extremidades salga de estas, porque no sabes qué cosa se podría estar escondiendo ahí cerca, debajo de tu cama por ejemplo. Por fin reaccionas, pierdes un poco el miedo ya que estás en tu cama y decides retirar la cobija de tu rostro para mirar un poco la habitación y darte cuenta de que no hay nada a que temer, esta noche no se cuela mucha luz por la ventana que da al patio ya que no hay luna, así que no alcanzas a percibir mucho, pero al fin ya no sientes tanto miedo y tratas de convencerte que ahí no hay nada, que es una tontería, pero de pronto comienzas a escuchar ruidos raros, el miedo comienza a regresar así que te pones tenso. Tratas de ubicar de dónde provienen esos ruidos, no provienen de adentro de la casa, así que volteas a ver la ventana que da al patio, esta está cubierta con una cortina blanca que no te permite ver hacia afuera, tratas de ignorarlo pero esos ruidos son cada vez más fuerte, qué mal, así comienzan muchos de los relatos que leíste, ¿no? Pero tranquilo porque habría de pasarte a ti, de pronto se escucha un murmullo desde afuera, ya no aguantas más, sientes que el corazón te va a estallar, tomas fuerza de valor y rápido te descubres, bajas de la cama y corres hasta el interruptor para encender la luz, por fin todo tu cuarto se ilumina y al menos adentro todo es normal, todas esas criaturas de la oscuridad no estaban ahí, o por lo menos no cuando encendiste la luz, pero aún falta algo, ¿qué eran esos ruidos? De pronto se escucha otra vez, ya no aguantas más, pero imposible, estás demasiado sugestionado como para pensar en algo como salir a investigar, incluso ver por la ventana te causa algo de temor, pero sabes que debes de hacerlo, debes ver por la ventana y asegurarte que todo está bien, así que lentamente te acercas a la ventana, con pasos cortos y llevando contigo solo ese profundo miedo, por fin llegas a la ventana, todo lo que te separa de tu segura habitación y ver lo que se esconde en el oscuro patio es una delgada cortina blanca. Dudas mucho si abrirla o no, pero al fin decides hacerlo, tomas la cortina y lentamente la comienzas a recorrer, cierras los ojos porque temes ver lo que hay afuera y sigues abriendo la cortina. Por fin has abierto la cortina, pero ahora falta que abras tus ojos para ver lo que hay afuera, así que decides hacerlo lentamente y de pronto es como si tu corazón se detuviera y tu ser se llenara de horror y pánico, por fin todos tus miedos están confirmados, ahí estás tú parado frente a la ventana mirando hacia afuera, y afuera en el oscuro exterior un rostro completamente blanco y bañado en sangre te observa, este rostro parece estar sonriendo pero no lo notas, te concentras en sus horribles y enormes ojos sin poder reaccionar, abiertos como que
que si quisiera ver con atención cada gesto que realizas, su sonrisa se amplía más y logras distinguir sus putrefactos dientes manchados con sangre que escurre de varias heridas asquerosas en su rostro. ¿Qué es esa cosa y qué hace afuera mirando por la ventana? ¿Por qué sonríe? ¿Desde cuándo está ahí? El pánico te invade, no puedes hacer más que ver fijamente a los ojos a esa cosa, por un momento no pasa nada por tu mente y no puedes reaccionar, lo que está ahí afuera se acerca más a la ventana manchándola completamente de sangre y comienza a reír, es como si disfrutara tu temor, el pánico que te está invadiendo, como si lo saboreara, cuando por fin puedes reaccionar un poco, cierras la cortina rápido y corres casi llorando hasta tu cama, estás en tu cama, pero ¿estás seguro? Esa cosa sigue ahí afuera, ¿cómo es que llegó ahí? No sabes qué quiere o si puede verte, pero está ahí afuera, esperando. No mires por la ventana ya que no hay nadie que pueda ayudarte.